Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. 8 de la mañana con 24 minutos. Se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto recibirlo en este espacio al doctor Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días. Con el gusto de saludarlo y recibirlo en este espacio. Platíquenos, por favor. A menudo escuchamos muchísimo hablar de los programas del bienestar y de los apoyos económicos para las familias, para los grupos vulnerables, pero ¿cuál es su verdadero efecto en la población? Bueno, mire, la semana pasada se dio a conocer una encuesta que es muy amplia, que se hace cada 2 años, y es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Y eso es la base sobre la cual se ve pues cómo se han movido en los últimos 2 años, digamos, ¿no? En este caso, entre 2020 y 2022, los ingresos y gastos de los hogares, ¿no? Entonces ahí se ve pues la composición, por ejemplo, de cuáles son los ingresos de los hogares, cuántas personas hay por hogar, quiénes de ellos reciben ingresos, todo es en promedio, ¿no? Y se pueden ver esos efectos o esos impactos, digamos, por las fuentes de ingresos. La principal es el ingreso del trabajo. Esa es la principal, la más grande de todas. Pero hay un rubro ahí en donde viene los ingresos por efecto de los programas sociales del gobierno, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos, y también, se puede ver por deciles de ingresos. ¿Qué son los deciles de ingresos? Bueno, pues se divide a la población, digamos, que se encuestó, que es muy grande la encuesta, es prácticamente representatividad nacional. Entonces se divide a la población de los ingresos, los hogares que tienen los menores ingresos hasta los hogares que tienen los mayores ingresos, y en secciones de 10% cada uno, ¿no? Entonces el primer decil es el 10% de la población con menores ingresos, el segundo el que sigue, y así el décimo decil es el que tiene más ingresos. Entonces nosotros lo que hicimos fue comparar la fotografía que toma esta encuesta en 2022 con la de 2018. Esto es muy importante, porque mucha gente la compara con la de 2020, pero el 2020 fue un año muy atípico por la pandemia. Es una anomalía, ¿no? Entonces, para ver cuál ha sido el efecto de los programas sociales sobre los ingresos de los hogares, en este gobierno, pues se nos hace apropiado comparar el 2022 con el 2018, ¿verdad? ¿Cómo? Y eso es lo que hicimos. Ajá. Y encontramos algo muy impresionante. Miren, los programas sociales sí benefician, en el año 2022, beneficiaron en efecto más a los programas más pobres, a los deciles, más pobres de la población, y menos a los más altos. Y esto se dice, este es un programa que es progresivo. Progresivo es que beneficia más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo cambia la distribución de esos beneficios de los programas sociales entre el 2018 y el 2022, es decir, no vemos nada más la fotografía de 2022, sino comparamos esta con el 2018, nos encontramos con una sorpresa con un dato muy sorpresivo. ¿Cuál fue? Mire, para el primer decil, para las personas más pobres, sí, el 10% más pobre de la población, sí recibieron beneficios provenientes de los programas sociales. Y crecieron esos beneficios, crecieron en 24% comparando 2022 contra 2018, el primer decil. Pero el segundo decil, para el segundo decil crecieron más, y para el tercer decil crecieron más, y así, nada más para decirle, el decil más rico de la población recibió programas sociales en el 2022 400% más alto que lo que recibió en el 2018. El primer decil, el más pobre, repito, recibió sí más, pero solo 24%. Entonces, en un sentido dinámico, no sé si me estoy explicando. Sí, claro, sí. En un sentido dinámico, estos programas fueron regresivos, porque el cambio que hubo en la distribución de los recursos de los programas sociales, el cambio beneficia mucho más a los que tienen más ingresos, ¿no?
Y nosotros pensamos que esto es porque los padrones de los programas sociales pues han de estar mal hechos, ¿no? Mire, antes los padrones se basaban en datos estadísticos del INEGI, y antes de esta administración, ¿no? Y se dirigía los recursos a los deciles más pobres de la población, con un enfoque técnico-científico, ¿no? En esta administración se dejó de hacer eso, y no sé si usted se acuerda que había los servidores o siervos de la nación. Sí, cómo no. Sí, bueno, claro. que ellos hicieron los padrones. Entonces, ellos dijeron a quiénes se les iban a repartir, cómo y cuándo los diferentes programas sociales, y pues resulta que han beneficiado en el margen, en el cambio, más a los hogares más ricos. Y yo creo que esto es una cosa que no debería ser. Ahora, hay otro tema que también es muy controvertido, el tema de los apoyos a jóvenes que no estudian ni trabajan, doctor Hurtado. Sí, bueno, mire, ese programa tiene, digamos, dos aspectos, ¿no? Sí. Bueno, primero, déjeme decirle que hace como 2 años se dejó de publicar la información al respecto. ¿Por qué? Por parte de la Secretaría del Trabajo. Pero no, en el sector empresarial hay cierta evidencia anecdótica, solamente eso, que sí hay empresas grandes que han estado empleando a estos muchachos con el sueldo que paga el gobierno. Ese es el beneficio del programa social, y que pues sí han aprendido cosas en la empresa, ¿no? Digamos, eso es una evidencia anecdótica que dicen varias empresas. Sin embargo, los últimos datos que hubo, que hoy no me recuerdo, pero creo que son del 2021, dicen que la mayoría, así como el 60-70%, si bien me acuerdo, de estos beneficios se daban en los estados del sur-sureste. Y en esos estados la prevalencia de la informalidad laboral es mayor que en el resto del país, ¿verdad? Entonces yo francamente, digamos, sin mayor evidencia y sin mayor información, la intuición me dice que muchos de estos jóvenes que reciben estos beneficios pues están en el sector informal, probablemente de un pariente, y no sabemos exactamente si realmente trabajan, ¿no? O simplemente se inscribieron para que recibir ese beneficio, o más importante aún quizá, si realmente están aprendiendo algo útil, ¿no? Eso, sí. Porque como se publicita el programa y como muchos empresarios lo ven, es que van a aprender, no sé, cosas técnicas, operativas, que les facilite. Manufactura, claro, sí. O contabilidad, o cosas así, ¿no? Así es. Pero pues yo dudo que eso vaya a pasar en lugares muy apartados en el sur-sureste. Difícilmente. Por supuesto. Carlos, preguntarle nada más para cerrar, y con esta reflexión que nos hace tan puntual alrededor de los programas de la 4T, ¿cuál sería realmente el objetivo de todos estos programas sociales de la llamada 4T? Yo no sé cuál es el objetivo de la 4T. El presidente utiliza la frase de primero los pobres. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente. Yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo que el dinero de los programas sociales sirva para mejorar la calidad de vida de las personas más pobres, ¿no? Y no de las más ricas. Sin embargo, en el cambio, repito, esto no pasó, porque si bien es cierto que los programas en 2022 siguen siendo progresivos, es decir, repito, en la fotografía, o sea, siguen beneficiando más a los más pobres, entre 2018 y 2022 esto cambió mucho. O sea, la progresividad de los programas, por decirlo así, que es la progresividad, quiere decir darles más a los más pobres, menos a los más ricos, o nada a los más ricos, esa progresividad bajó muchísimo del 2018 al 2022. En otras palabras, los programas sociales eran mucho más progresivos de lo que son ahora. Pues qué interesante toda esta información que nos provee, doctor Hurtado. Hay mucho que analizar, hay mucho que aprender de todo esto que se nos dice todos los días. Queremos agradecerle mucho su presencia esta mañana. ¿Cómo no? Pues invítenme un día por ahí a Baja California, que me encanta, y con mucho gusto
vemos los detalles. No, eso es Aquí lo pura esperamos. broma. Claro que sí. Será un placer enorme tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes, ¿eh? Muy buenos días. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes. 7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio 96.